se da el rompimiento de la alianza, de Nueva Alianza con el PRI, con el Verde, y deciden ir solos en la búsqueda del voto, porque con la modalidad de las coaliciones, hoy en día si tú no tienes el 2% de los votos, no tienes el registro nacional, y el problema, lo que vamos a ver en la sección de las boletas, es que un candidato puede ocupar 3 casillas, y el ciudadano vota en una, y ese es el voto que cuenta para el partido. Entonces, cuando van 3 y además tú eres el más joven, el partido más nuevo, obviamente tienes muchas mayores desventajas para poder conseguir el voto y la proporción. Es probable que en este proceso electoral inclusive algunos partidos coaligados lleguen a desaparecer. Entonces tomó la decisión interna del partido de ir solos, y en esta coyuntura fue muy interesante porque se abre una opción que no existía. Un partido que busca un registro y ciudadanos como nosotros, que me refiero a muchos grupos, no nada más a mí, que buscamos un espacio para participar, y como todavía las candidaturas ciudadanas no son una opción y todavía se sigue discutiendo sobre las mismas, si se van a financiar, si no, cómo se va a dar toda esta cuestión, hoy en día la única manera de participar es a través de la postulación de un partido político. Entonces se juntaron estas dos coyunturas que me permiten a mí retomar un trabajo que venía yo haciendo con un grupo de amigos liberales, socialdemócratas dentro del propio partido, que nos molestamos muchísimo con el tema de la criminalización de las mujeres a raíz de la iniciativa que el Distrito Federal tuvo para la interrupción legal de embarazo, y que culminó con penas absurdas de infanticidio agravado por consanguinidad, con condenas de 40 años de prisión en algunos estados. Es una asociación que se llama Capital, Causas y Libertades, y decidimos defender todas las causas que abonen a la democracia y a las libertades en la Ciudad de México. Somos un grupo de ex legisladores de diversos partidos, y nuestro foco era el de los derechos de minorías, y la posibilidad de encontrar sociedades mucho más incluyentes y que respeten la diversidad. Ese es básicamente nuestro tema, y sobre este tema empezamos a trabajar primero con el tema de interrupción legal. Nosotros nos enteramos dentro del PRI hasta que 15 estados de la República habían tomado esta decisión. Nos opusimos a la misma, los otros 2 ya no pusieron penas tan severas, pero en todo este desarrollo del proceso fuimos tomando otras causas, por ejemplo, lo que es género en términos de la diversidad sexual de la comunidad lésbico, gay, transexual, etcétera, que la bancada del PRI en la Asamblea estaba en contra de la legislación para los matrimonios, y esto generó también otro problema interno en el cual nosotros dijimos, ellos eran los asambleístas, pero no representan nuestro punto de vista, y nosotros no estamos en contra de satanizar la adopción, el matrimonio y las parejas de diversas preferencias sexuales, porque conocemos la problemática y obviamente se nos hacía injusto que una lucha válida se contagiara de prejuicios. Y ahí fue el primer encontronazo con el diputado Cristian Vargas, conocido como el Dipu Hooligan. Entonces ya traíamos, digamos, toda una serie de discrepancias al interior de un partido. Entonces ahí empieza un distanciamiento, luego sigue con derechos gay, luego viene el tema de Estado laico, que se aprueba en Cámara de Diputados, se suspende en el Senado en función de las negociaciones entre grupos parlamentarios. Nosotros entramos a tratar de apoyar esta redacción que finalmente queda aprobada, pero solo cuando se hace la negociación en torno al artículo 24 constitucional, que para nosotros sí significa un retroceso en términos de libertades. Y bueno, pues ya veremos cómo evoluciona esto, porque en la iniciativa original se habla de modificar el artículo 3º, el artículo 27, el 130, y claro que esto es un asunto que para nosotros había quedado saldado desde el siglo XIX y se retoma toda una serie de cuestiones. Entonces, todos estos temas, digamos, nos habían alejado un poco del PRI, y esto concluye cuando nuestro grupo intenta participar, un grupo nos golpea y el otro guarda silencio cómplice. Y se da esta coyuntura, que es nuestro principal objetivo, todos los que dejamos el PRI, nos fuimos a Nueva Alianza,
y tenemos varios candidatos a diputados, a senadores y a delegados, es básicamente centrar agenda en la Ciudad de México sobre los temas que a la gente le importan. Los grupos son todos aquellos sectores de la sociedad que no tienen acceso a los servicios ni a los derechos que deberían gozar en esta ciudad. Estamos viendo que es una ciudad que habla mucho de igualdad, de vanguardia y que sin embargo la óptica sigue siendo una óptica reservada solamente para un grupo de la población y no para todos los grupos. Entonces, mi campaña se centra, y básicamente es una campaña muy ligada a derechos humanos, en las mujeres y sus hijos. Me dicen, ¿por qué no las familias? Digo, porque las familias como tales ya no existen en una forma generalizada. Hoy el 40% de los hogares en el Distrito Federal son mantenidos por una jefa de familia, sea viuda, casada, divorciada, soltera, como sea, y tiene a su cuidado el ser ama de casa, el cuidar niños, el cuidar enfermos, el velar por los adultos mayores y aparte ser proveedora del hogar. Entonces, este cambio de roles, inclusive entre las parejas que son casados, entre hombres y mujeres, no va acompañado de políticas públicas. No existen las facilidades para que estos nuevos matrimonios o estas nuevas familias que no tienen a veces a los dos padres estén acompañadas de una política de protección a la infancia. No hay políticas públicas para la infancia en el Distrito Federal, que de lo que estamos hablando en el fondo del asunto, y no lo manejamos así por cuestiones mercadotécnicas, es de derechos humanos, de igualar el piso entre todos, ¿no? Cuando hablamos de políticas de educación y de mujeres, pues vemos que si tú das un piso parejo, igual número de becas a mujeres que a hombres, empiezas a ver que pones el piso parejo y cada quien desarrolla lo que puede desarrollar, y la que se enriquece es la sociedad con esta aportación individual, en donde cada quien aporta aquello que puede dar. ¿Qué te falta en derechos de segunda generación? Pues te falta una educación sexual en primaria y en secundaria que reconozca la diversidad sexual y que evite la discriminación. Te falta combatir el bullying en las escuelas contra niños y niñas que tengan diferentes preferencias sexuales. Te falta crear una conciencia en torno a que estas diferencias de preferencia sexual no implican una criminalización o una marginación de estas personas. Entonces, todos estos derechos de segunda generación son aquellos que nosotros queremos impulsar. Nuestro partido, en el cual ahora estoy, que no me he afiliado, pero que he retomado, es uno que se forma con las causas liberales que dieron origen al México moderno, a la educación pública, laica y gratuita. Entonces es un partido muy liberal con el que realmente no tengo problema en todos estos temas. La Ciudad de México tiene una población en donde 1 de cada 5 jóvenes no tiene acceso a la educación y al empleo. Es un drama para todos el estar en esta situación. Y no es que sean vagos, es simple y sencillamente no hay capacidad en las escuelas, en las universidades, para estos muchachos que tampoco reprobaron ni son malos alumnos, simplemente no tenemos la capacidad. Y las privadas están igual, y con la migración que viene del norte, peor. Entonces, aquí hay que generar dentro de nuestras fortalezas las oportunidades en un mercado interno que además puede dar un muy buen resultado. ¿Qué es lo que yo planteo? Obviamente el ambulantaje y la recuperación de espacios públicos pasa también por el tema del empleo. Y a nivel macro, yo entiendo que es un tema federal, pero a nivel local, nosotros tenemos muchas fortalezas. Somos el centro de desarrollo humano más importante del país. Tenemos muchas maneras de generar inversión. Una muy importante es precisamente aprovechando esta fortaleza. ¿Con qué? Industria limpia, sociedad del conocimiento, sociedad digital, desarrollo de hardware, software en todos estos corredores industriales que tenemos inclusive abandonados, renacimiento de todo este tipo de cuestiones. Hay mano de obra calificadísima y también puedes enseñarlos muy rápidamente a los primeros empleos, o para las mujeres que se divorcian, tecnologías de la información para poderse incorporar en este mercado. Otro eje es el turismo. La Ciudad de México tiene muchos visitantes que no se quedan el fin de semana porque no hay oferta turística y por esta percepción de seguridad que ha ido mejorando.
tienes que crear en cada delegación, le llamo yo coloquialmente, escuelas de oficios, en donde tú sabes que hay mucho apoyo a la micro y pequeña, pero muy poca gente sabe que de estos el 80% de los créditos se pierden porque a los 2 años quiebran estos negocios. Entonces la idea es capacitar a la gente como si fueran programas emergentes de empleo, a los jóvenes que no tienen acceso en las universidades en diversos oficios, tecnologías de la información, idiomas, guías de turistas, hasta oficios, jardinería, diseño de interiores, tapicerías y todo lo que se requiere. Y estos grupos, si quieren hacer autoempleo, primero les das la capacitación con una incubadora de negocios y les haces el plan de negocios y solo entonces les das el crédito para evitar que los emprendedores, que son muchísimos en esta ciudad, frustren su tiempo, su dinero, su vida en proyectos fallidos. Con nuestra ciudad es multicultural, multiétnica, y sin embargo, el problema con el que todo el mundo se topa es la discriminación. Y estoy hablando de los jóvenes con su primer empleo, estoy hablando de los hombres mayores de 45 años también en la discriminación que se les hace. Entonces aquí hay mucha discriminación en términos de oportunidades cuando es una ciudad que tiene todos los elementos para sacar las fortalezas de sus propias ventajas.